llegada del siglo XX cambió para siempre la historia. El mundo conoció su primera guerra a nivel planetario. Y las consecuencias se sintieron por décadas. Chile también vería grandes cambios y debió afrontar una gran crisis que pondría en jaque toda la economía nacional. Cuando el salitre era la única gran actividad que a nosotros nos permitía acceder al mercado externo, con divisas para poder comprar, cuando se comienza a venir abajo la economía salitrera es la primera señal de alerta. Y lo que termina de acelerar ese proceso es la crisis del 29, que a nosotros llega un poco más tardío. Son esos dos fenómenos los que al Estado, en la década del 30, lo lleva a tomar la decisión de hacerse cargo de la actividad productiva. La única forma de poder, se suponía en la época, salir de esa situación de inestabilidad económica, que significa inestabilidad política y social, era efectivamente asegurando el desarrollo de largo aliento. Y en la teoría de la época era la industria. Casi todos los productos de hierro iban a los países en guerra. Se estaba produciendo un déficit, a Chile le estaba saliendo muy caro comprar, entonces se empezó a pensar en producir. La Corfo se fundó el año 39 como una organización de fomento a la reconstrucción nacional. El proyecto que tenía, tanto a nivel internacional como nacional, determina una política económica de crecimiento hacia adentro. Se privilegian fundamentalmente energía y metalurgia. Esas son las dos prioridades. ¿Y por qué son las dos prioridades? Además es muy lógico. Tanto la industria energética, ENAP y Endesa, son fundamentales para sustentar el desarrollo industrial. Se va a empezar a tomar y a estudiar seriamente lo que va a ser el proyecto siderúrgico nacional. Entonces desde el gobierno se va a ordenar que se haga una investigación, un comité que vea la viabilidad del proyecto siderúrgico en Chile. Este estudio, que se entregó en el año 42, arrojó, ¿cierto? Bueno, que sí era viable, que sí teníamos ventaja en comparación con nuestros vecinos de Latinoamérica, y además arrojó algo súper importante, las primeras directrices del lugar donde se va a emplazar. Dentro de las ciudades finalistas podemos encontrar a San Antonio y el puerto de San Vicente, la bahía de San Vicente en Talcahuano. La cercanía con Arauco, lugar de extracción de carbón, y del río Biobío para la obtención de agua dulce, la bahía para construir un muelle y la mano de obra presente en la zona, hicieron que fuera Talcahuano la ciudad elegida para la construcción de la primera usina de acero en Chile. El fondo más grande que se expropió se llamaba Huachipato. Se tenía ideado en primera instancia otro nombre. La fuerza de la costumbre hizo que la gente siguiera denominándolo Huachipato a ese sector, y finalmente la usina terminó llamándose Huachipato. La usina se empieza a construir a finales de 1946 y principios del año 1947. Los trabajadores eran campesinos que llegaron a construir Huachipato. La calle principal de Talcahuano, Blanco Encalada, había una oficina y ahí tú ibas y te presentabas con tu carnet y estabas contratado. Porque los primeros trabajos que se realizaron en la planta eran solamente cortar árboles, desmalezar y nivelar. Entonces no se necesitaba como un conocimiento técnico más acabado. Y se empezó a correr la voz y empezaron a venir personas de sectores rurales. Entonces ahí se produce una migración campo-ciudad bastante potente. Uno de los problemas que tuvo fuerte era cómo asentaba a la población. Siempre se pensó y se tomó en cuenta a la hora de ver qué terrenos vamos a comprar, cuántos terrenos vamos a comprar. Todo eso se pensó para la usina y también se pensó para la población. Y para los trabajadores propiamente tal, se construyó esta especie de campamento provisorio en el año 1947. Van a ser pabellones de material ligero, ¿ya? Este pabellón se va a dividir para solteros y casados. En el campamento había un colegio para 300 alumnos de doble jornada, en la mañana y en la tarde. También había una pulpería que en Talcahuano se le llama copergua.
va a surgir lo que va a ser la compañía de bomberos, a raíz de un incendio que ocurrió ahí en los pabellones y que consumió casi su totalidad. Un lugar que oficiaba de iglesia católica, existían baños, se le pagaba la luz y el agua a los trabajadores. Y vamos a ver que se empieza a desarrollar una vida en comunidad dentro de este campamento. O sea, antiguamente tú hacías toda la vida en tu barrio, toda la vida. Entonces, desde la lógica de hacer toda la vida en tu barrio, la identificación que se establece con todo lo que está en el barrio es absoluta. Cuando tú ves que la empresa no solamente te da trabajo, sino que además la empresa te dio casa en algunos casos, ¿no? Te dio colegio y te montó toda una infraestructura de servicio en algunos casos, eso es súper potente dentro de una lógica de identidad. La CAP se instaló al sur del país para cambiar todo cuanto se conocía hasta entonces. Nadie imaginó cómo una empresa podría tener vínculo hasta en los aspectos más íntimos de todo trabajador que pasó por la usina. La CAP implica la transformación de Talcahuano en términos de cómo va a ocuparse el espacio la industria, pero además cómo la ciudad va a comenzar a crecer a propósito de la gente que comienza a acercarse a trabajar a la CAP. Tenía alrededor de 41.000 habitantes y nosotros vamos a ver que entre el 40 y el 60 la población va a aumentar un 50%. Entonces nosotros ahí ya vemos que hay un cambio significativo que se va a producir, ¿cierto?, a raíz de la instalación de la usina Huachipato en la zona. Hasta 1940, casi exacto, la mayoría de la población vivía en el campo. Entonces no es para nada casual que efectivamente la fuerza de trabajo que se comience a instalar en estas primeras industrias sea fuerza de trabajo campesina. En el campamento, de manera, cuando fue más precaria, se puede decir, su instalación, ayudaba a nivelar estudios, tanto a las dueñas de casa como a los trabajadores. Al aprender a leer y escribir, ¿cierto?, ya podía ser, por ejemplo, director de turno, porque ya podía tomar registros de algo. La planta se inaugura en noviembre de 1950 y muchos se quedaron trabajando. Y Huachipato les dio la posibilidad, porque tampoco existía la mano de obra calificada. Estamos hablando todavía en los 40 cuando la Universidad Técnica del Estado no existe. La formación de técnicos para la industria aún es débil. Entonces, las propias empresas tienen que ir formando a sus trabajadores. Pero estos trabajadores, ¿y por qué tienen que formarlos? Porque son trabajadores que tienen otros hábitos de trabajo. Había muy pocos técnicos y ingenieros en Chile chilenos. Ahí es donde traen a los extranjeros, ¿cierto?, que no solamente se dedican como ya, ok, vamos a instalar, a dar las directrices, sino que también a capacitar de cierta forma a los empleados. Y ellos venían con su idea bien clara, venir a trabajar y se van. No venían como a formar más lazos, como nosotros podemos ver quizás en otras instituciones donde vienen extranjeros, forman clubes deportivos, etc. No, acá no se vio eso. Ellos venían a trabajar y se fueron. Probablemente la actividad deportiva, a diferencia de comienzos del siglo, ya no va a ser promovida específicamente para extranjeros. Ya en esa época, tú a nivel del pueblo tienes el desarrollo de actividades deportivas y actividades recreativas fuertes. Muy asentado a nivel del mundo popular la actividad deportiva. El club de fútbol nace como una necesidad de los trabajadores, como una oportunidad de desenvolverse ellos dentro del quehacer laboral propiamente tal, como esparcimiento y como reivindicación a su industria, como así nació Los Apenco y como nació el textil en Tomé. Fueron los mismos trabajadores, ¿cierto?, que en sus ansias de generar, ¿cierto?, un compartir dentro del campamento empezaron a generar instancias como la creación de un cuerpo de bomberos, ¿cierto?, la creación de un equipo de fútbol, pero no veo mayor injerencia de los norteamericanos. También existía en el campamento una cancha de fútbol. Se jugaba fútbol los días domingos en la mañana. ¿Por qué en la mañana? Porque a las 4 entraban a turno de trabajo. Partió con pichanga y después con clubes internos. Un campeonato, pero da gusto verlo porque cada cual defendía su departamento, brazo partido. Por eso el deportivo se formó a base de la parte cultural y social, porque había que unificar todas estas cosas, ¿verdad?
La gente salía a las 4 de la tarde de la planta. Se venían por la orilla del camino ya a jugar fútbol al Estadio Gaete, que era lo que más cerca les quedaba. Huachipato siempre estaba recibiendo personal, siempre se preferían así de deportistas, ¿no es cierto? O las secciones que querían reforzar su equipo, entonces hacían las gestiones para traer jugadores ya de Lota, de Chuave, que eran semilleros. Llegaron equipos completos de Lota acá, a diferentes departamentos. No había jugadores profesionales ahí, eran todos trabajadores, por eso les digo yo de que trabajaban hasta las 12 y después de las 12 a entrenar. Trabajamos mediodía y en la tarde entrenábamos. Y el entrenamiento lo daban el litro de leche a cada uno, con vainilla. En la oportunidad fui a Bienestar, entonces conversé con dos personas, con Gonzalo San Miguel y José Fernández. En ese tiempo Gonzalo era presidente de la Comisión de Fútbol. Entonces ellos me dieron a conocer lo que era el Deportivo Huachipato y lo que se quería y se pretendía hacer. El Huachipato se proyectaba, ¿no es cierto?, ganar un regional, con eso aspirar al fútbol profesional. Nacido al alero de una industria que no tenía parangón a nivel nacional, Huachipato soñaba en grande. Los mismos trabajadores que levantaban la usina planeaban un enorme proyecto para su club de fútbol. Esta debe ser del diario La Época, no sé qué diario en ese tiempo, no sé si del sur, pero yo creo que había otro diario. Y ahí están mis dos hermanos mayores, ¿no es cierto? Y ahí dice algo que son los hijos del ex jugador de Huachipato, Ricardo Parra. Ellos salían también a hacer su partido aquí en la zona, no solamente de competencia, a lo mejor era un partido amistoso que tuvieron con alguna selección allá. Esta es parte de los trabajadores de la planta de Huachipato. La foto del medio es debe ser del año 55 más o menos, 56. Huachipato, ese Huachipato regional, cuando jugaba acá en la zona, y están en el estadio Gaete. Y ahí se ve que están con la camiseta color gris, color del acero. Ahí está mi papá, ahí está Ricardo Parra. Son trabajadores, una foto, yo calculo, del año 56, 57 por ahí. El primer objetivo se consiguió en 1956 tras ganar el prestigioso Campeonato Regional de Concepción. El proyecto a largo plazo seguía en pie. Esta vez, la meta sería la construcción de un estadio propio. El Estadio La Higuera se inauguró en noviembre de 1961. En el estadio que era antiguo, los cerros albergaban a buena parte de la fanática de Huachipato en los partidos importantes. Era como un paseo, ¿no? Llevábamos el canasto con los pollos cocidos, los huevos, las patitas de vacuno y su correspondiente bebida. Era un camping. Muchos hacían hasta asado. Era bonito ver los días domingos cuando jugaba Huachipato aquí, toda la gente en el estadio. Todos los años empezaron a llegar jugadores de Santiago. Por ejemplo, el año 64 llegó Luis Mesías, Alberto Angulo, que venían de la Chile. Nosotros le hicimos muy buena campaña que logramos sacar adelante y coronar los campeones. 2 títulos en el regional y un estadio propio fueron el respaldo suficiente para decidirse a competir a nivel nacional. En 1966, su postulación al fútbol rentado fue aceptada. El equipo de los trabajadores de la usina se transformó en la sorpresa de la división de ascenso. Contento, porque Huachipato, primera vez en el fútbol rentado, digamos, el primer año al tiro definiendo quién subía a primera división. Y me recuerdo bien que fui a ver la final con Ferro Badminton, el Estadio San Eugenio. Fuimos en un tren allá. No igual que en el Bufo. Ahí íbamos todos amontonados ahí. Salimos de la estación La Arenal y aproximadamente 12 carros.
Se calcula que a ese partido llegaron 5.000. Me gustaba tanto esa camiseta roja, con el escudo aquí, pantalones azules y medias blancas. Un partido muy emotivo, creo que merecimos ganar. Pero no se pudo. Pero ya al año siguiente nosotros sabíamos que Huachipato y ahí Huachipato se clasificó campeón en el estadio de San Fernando. Tras derrotar a Colchagua, Huachipato se instaló en la primera división. El objetivo dejó de ser sueño para transformarse en realidad. Los acereros se embarcaron en otro proyecto, uno que dejaría muy claro quién manda en el sur cuando de fútbol se habla. Huachipato, ¿no es cierto?, llegó al profesionalismo y trajo gente de todas partes. Traía una Chile, un Colo-Colo, una Católica, un Wander que tiene acá. Eso fue lo que hizo Huachipato. Era tanto la gente que iba al estadio que tuvo que hacer una galería hacia arriba de tablones y a la vuelta al tablero marcador que hizo una galería de cemento. Ellos subieron el 67 y el año siguiente, el 68, participó en primera y ese año me incrustaron a mí. Haciendo una campaña muy buena en Ñublense el año 71, ahí lo contrató Huachipato. Don Pedro Morales le dio una solvencia no solamente a la institución, a todo lo que lo rodea, a las personas, los jugadores, los dirigentes, todos se potenciaron y salimos ganadores, digamos, con la cercanía de él. Él tuvo todo un proceso en Huachipato en el cual fue muy respetado. El año 72 salimos quinto, el año 73 salimos tercero. Ir subiendo paulatinamente, y como que llegamos a un tope de tercero, cuarto, quinto, por ahí. Y nos dimos cuenta que estábamos más cerca de arriba que de abajo. El puerto estaba ansioso. El rápido ascenso de Huachipato hacía soñar en grande. Los buenos resultados en 1974 tenían al cuadro del Acero como protagonista entre los poderosos equipos de la capital. La gente, todos los conocía porque éramos... Sabía quién era el arquero de todo el campeonato, quién era el lateral derecho, los centrales, qué sé yo. No era una rotación de jugadores. Teníamos un muy buen arquero que era José Luis Mendy. Un central uruguayo que realmente era un aporte para el fútbol chileno. Hugo Rivero, siempre lo acordamos porque era un toro ese negro. Medio Nostroza en el mediocampo, que era un pilar también del equipo, un Mario Salinas, que venía de la Católica, un Carlos Cinta, un uruguayo que fue vice-escolar del campeonato, un gol de Julio Bisotto, creo, en esos años. Cuando Carlos Cáceres, que era el wing derecho que tenía el equipo, se lesionaba, entraba yo por la derecha porque tenía la suerte de jugar por los dos costados. Don Pedro tenía como una fórmula. El alma secreta del equipo de Acero. Era un cambio pegado, era algo que cuando se demoraba 2 minutos empezaba toda la tribuna del estadio en la higuera, bigote, hasta que tenía que meter. Yo estaba en la tribuna Andes, a ese lado, y el Bigote Godoy toma la pelota antes de la mitad del campo, por la punta izquierda, pero del lado de Huachipato. Y empezó a lo oír. Páez, Alfonso Lara al final, a Leonel Herrera, González, y al Gringo Neff le pasó la pelota por entre medio de las piernas. Hizo el tremendo gol, fue el gol del campeonato. Un gol espectacular, la verdad que uno de los goles maravillosos que vi estando dentro del campo de juego. Corría la fecha 30 y Huachipato rescató un empate en su visita a Colo-Colo, uno de los rivales directos por el título. Para entonces, los acereros se encontraban en una ubicación privilegiada en la tabla, peleando punto a punto con Albos y Árabes. Cuando llegamos a una posición buenísima, que era primero, segundo, hasta tercero, llegamos a caer ahí. Cuando asumimos de repente el primer lugar ya no lo soltamos. Con Rangel a mí me rompieron la cabeza, cayó una piedra de tribuna y desperté en el camarín. Fue ese partido muy dramático porque no nos dejaban salir del estadio después. Ese partido tuvimos encerrados nosotros como 2 o 3 horas. Cargaron con nosotros, apedraban el camarín. Fuimos muy maltratados allá. Tuvimos que arrancarlo para el río. Ahí con los buses porque lo apiederaron, todas las cosas eran
muy malos los talquinos. Un malestar tanto, aparte de haber empatado, que se veía que se los podía escapar el liderazgo. Una lucha permanente porque sabíamos que los que nos seguían venían con todo tipo de armas, digamos, en el buen sentido de la palabra, de querer luchar sus posiciones también, defender sus posiciones. La última de las 34 fechas contó con todos los ingredientes para cerrar un campeonato épico. Huachipato recibiría a Aviación con un ojo en la Calera, a la espera de lo que haría Palestino. Con Aviación fue mortal, no podíamos hacer el gol, el estadio lleno, el cerro lleno, todo ahí. Aviación también fue a jugarse su partido y tenía buenos jugadores. Sí que fue fuerte, sí que fue agresivo, sí que fue de mucha pierna y para nosotros también de mucha tensión. Palestino ganaba y nosotros empataba en puntaje, de ahí tenía que haber definición, si teníamos por un punto arriba. Siempre me acuerdo el centro delantero de ellos, el Daniel Horno, casi lo hace la gracia al Mendy, se mandó una tapa espectacular. Entonces para nosotros era trascendental ganar y no podíamos hacer el gol y como a los 80 y tantos minutos logramos hacer el gol que nos dio el campeonato. Fue una locura en la higuera. Fue una explosión. Fue una explosión. Costó mucho, un partido muy trabado. Algo muy emotivo. Nos sacaron por la ciudad. No, realmente fue algo en esos tiempos insólito que un equipo de provincia ganara un campeonato. Fuimos el primer equipo de la zona sur en ganar un campeonato. El 2 de febrero de 1975, Huachipato entró en la historia del fútbol chileno. Desde ese día, los acereros festejan el título que los consagró como el campeón del sur. Dios. El reciente campeón del fútbol nacional vivía otra realidad. Huachipato retornaba a la división de ascenso, mientras los trabajadores vivían su propia batalla. Huachipato no contaba con los recursos como para seguir armando y toma la decisión de atenerse a las circunstancias y yo diría que a las circunstancias económicas. En ese momento se dio la situación de que Huachipato tenía que bajar y bajó. Chile a fines de los 70 decide hacer una apertura unilateral de sus fronteras. El Estado decide desvincularse de las actividades productivas directamente, y no solamente desvincularse de las actividades productivas, sino que además ya no apostar a la industria como el eje del desarrollo nacional. Huachipato como industria también pasaba por un proceso bien complicado. Además de la situación complicada a nivel internacional de la industria siderúrgica, estaba también el hecho de la problemática nacional. La apuesta del Estado se traduce en ¿qué? Se traduce en dejar de proteger a la industria nacional, dejar de fomentar a la industria nacional. De repente Chile se ve lleno de manufactura extranjera, porque esa manufactura extranjera ya no tiene los controles, la protección que establecía el Estado. La empresa entra en un declive porque todas las empresas de aquí, anexas que le compraban a Huachipato, preferían le era más barato traer el acero de afuera y en ese tiempo empezaron a traer acero brasileño. La empresa tuvo 4 años con sus altornos detenidos, con un altorno detenido, 4 años. ¿Ah? De hecho ahí le llamamos nosotros, le colocamos el famoso empleo mínimo. Recordemos que los dirigentes de Huachipato en ese entonces eran todos ejecutivos de la compañía, por lo tanto había una responsabilidad profesional bastante fuerte con respecto a la administración de los recursos que la empresa prestaba al club, ¿no es cierto?, y que los socios prestaban. Por lo tanto, era una administración, yo diría, sumamente austera. Después de esa crisis, el fútbol al final tuvo que absorberse solo. Un día viernes, los dirigentes lo citan a reunión al sindicato. Pero los dirigentes sabían de que habían 16 buses que viajaban el día domingo a Temuco, al partido Huachipato Temuco. Partimos el día domingo.
La empresa nunca pensó de que nosotros íbamos a Temuco, no solamente con el tema del partido. Aparte llevamos nuestros lienzos, que la huelga, que el paro, todas esas cosas. La CAP se salva por la magnitud de la CAP, porque puede sustentar efectivamente el golpe que implica la competencia de la manufactura extranjera, ¿no? Pero hay empresas de la misma época de la CAP, por ejemplo las textiles, ¿no?, que no soportan la apertura de la economía nacional y van quebrando una tras otra casi sucesivamente. La CAP pudo salvarse porque la CAP era una gran empresa que puede resistir parte de esos impactos, tiene 50 años a esa altura y puede enfrentar efectivamente la crisis de mejor forma. Huachipato logró salir de toda crisis a mediados de los 90. En adelante, volverá a sus raíces, esas que establecen que cualquier logro está enmarcado en un proyecto a largo plazo. El primer paso, una vez más, comenzará con la casa propia. Nosotros estábamos en un proceso de remodelación de alguna infraestructura del Club Deportivo Huachipato. El estadio no lo queríamos tocar porque no había plata, obviamente, para tocarlo. Los arquitectos se volaron y nos hicieron más que una upgrade del estadio, nos hicieron una proposición de estadio nuevo, pero en el papel. Entonces el gerente general de la CAP, que no era un hombre deportista, me dice, pero a ver, ¿y han evaluado cuánto cuesta esto? Se quiso hacer una construcción emblemática de lo que puede ser, ¿no es cierto?, las soluciones que el acero ofrece para distintos tipos de construcciones. Y de a poco el sueño fue creciendo. Fuimos viendo, digamos, que había mucho potencial con todo el acero que podíamos producir. Fueron apareciendo cada vez más sueños y un montón de gente dedicó muchas horas y tiempo. Y evaluamos y la idea es salir un estadio relativamente barato en comparación a los otros que se han construido en Chile, y la idea es que fuera una oda al acero. ¿Ya? Como era una empresa siderúrgica, y así se construyó el estadio CAP. Los jefes de proyecto, los jefes de obra, eran los profesionales nuestros que estaban en las líneas de producción. En los tiempos libres de las distintas áreas se fueron fabricando estructuras. Veías, digamos, la cantidad de gente que compró abono, la cantidad de gente que andaba con su camiseta o su chaqueta Estadio CAP, que fueron adquiriendo, que vendían en las tiendas para apoyar un poco todo este proceso de construcción, era enorme. Y con la calidad de los ingenieros que había en Huachipato, se diseña el estadio, se calcula, y la última pieza se hace en Huachipato. Y a pocos meses de inaugurado dio el examen de grado al estadio. El terremoto del 27F. Empezó fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Ya de repente un ruido así terrible, que no se me va a olvidar nunca. Gritos y nadie entendía nada, se cortó la luz, explotaron ampolletas. La siderúrgica fue golpeada particularmente fuerte por las características de la modificación en altura y otros. Cuando llegaron los primeros trabajadores y vieron aquel nivel de daño, muchos pensaban que esto no se volvía a parar. Era algo desastroso. Estadio Higuera, todo eso, Huachipato sin poder jugar, que por lo menos con eso podíamos lidiar un poco lo malo que estábamos pasando. El equipo no pudo jugar por el tema del corte del agua, todas esas cosas. Porque después vino como otro terremoto, que
que fue el tema de hacer guardia y que los saqueos, y eso fue más terrible, creo yo, que el mismo terremoto en sí. No había nada, no tenía ni siquiera para escuchar radio, o sea, es como que estuviera ahí en la prehistoria prácticamente de un minuto a otro. Desde el punto de vista de los avatares de la naturaleza, el que más sufrió, el mar se metió cuadras hacia adentro y generó unos destrozos enormes. Yo recuerdo que hasta el ingreso del estadio prácticamente llegó el agua y el estadio está a muchas, pero muchas cuadras de lo que es el borde costero. Pero después teníais que ir a trabajar y teníais que hacer guardia de la noche y estaba ya así como un mes muy caótico en el fondo. El primer mes fue muy caótico, muy caótico. Todo ese descontrol que se generó, que obviamente en los seres humanos es natural que se genere cuando se produce una catástrofe de esta magnitud, y después viví el orden y la reconstrucción. El puerto se levantó de la mayor tragedia que conserve la memoria. 2 años más tarde, solo quedaba como un mal recuerdo, mientras el fútbol se preparaba para dar una gran sorpresa. El equipo conformado en el fondo por un arquero joven, emergente, que volvía a Huachipato, porque en el fondo el último tramo lo hizo Neri Veloso y lo hizo de gran forma. Y uno va a verlo como termina, Claudio Muñoz. Teníamos al Villagol, Brian Rodríguez. Un equipo que se mete a la zona de playoff con gran ilusión, con muy pocas perspectivas nacionales en relación a lo que podía lograr Huachipato. Habían equipos superiores que Huachipato. Nadie se imaginaba que Huachipato iba a estar en esa instancia. Partimos ganando 1-0 y nos dieron vuelta 3-1. Nosotros vimos el partido que en Santiago no era para un 3-1. Nosotros vimos que Huachipato fácilmente parecía un 3-2 o como un 3-3, o como Huachipato podría haber ganado. Cuando entré en Santa Laura al camarín después de él, le dije, aquí no íbamos a ganar nada y tampoco hemos perdido nada. Y esta cuestión la vamos a dar vuelta en Higuera. El puerto recibe el duelo de vuelta con la esperanza intacta. El anhelo de un nuevo título, después de 38 años, movilizó a una ciudad que no quiso quedar ausente de lo que podría ser la más grande hazaña. 3-1 en Santa Laura era un buen margen para ir a jugar el partido de vuelta al CAP de Talcahuano. Era una cuenta de ahorro muy buena la que tenía Unión Española. Y a los 20 y tantos minutos del partido, Unión nos marca el primer gol en Talcahuano. El global ya era 4-1. En lo personal, tenía las dudas. Era para decir sería todo. Pero ocurrió todo lo contrario. En el momento del partido, mi hermano siempre me como que no tenía confianza en el Chucky. Yo le dije, ¿sabes lo que hacer el Chucky? Te tapar la boca, le dije. Acá está Dariel. González le pegó. Y con un tiro libre y con una acción maravillosa dejó el partido 2-1 a favor. Chucky. Acá está Dariel. González. González. ¡Golazo! Era el momento y había que aprovecharlo. Una convicción en el hincha y en los jugadores más que nada, que se podía lograr el 3-1. Se nos va el partido en Talcahuano. Omar se juega la vida en el aire y desvía ese balón y se la deja en la zurda de Manuel Villalobos.
Era la última instancia de Villalobos para estirar el pie, para pegarle a la pelota, encontrarse con el balón, pegarle al arco. Se mete en 10 centímetros en el palo contrario. Esa fue la mejor arenga para reengancharse de nuevo en el partido e ir a los penales. Hubo una guerra de penales, porque ahí sí que hubo muchos penales. Silbato de Puga. El Chucky. Uno que no acostumbra a pegarle mal. El Chucky se pierde el penal y prolonga todo. Díaz. Tapó Veloso. Acá está César. Cuando llega el penal para que lo convierta Cebal, por ejemplo. ¡A Cebal! ¡Y la locura! ¡A Cebal! ¡Y tapó Lobo! Se le va. Especialista en penales, la cruza, la tira no sé dónde. Pero el zurdo le pega muy fuerte, Miguel. Neri Veloso fue muy determinante en ese título. Silbato de Puga. Le pegó Leal. Y tapó Veloso. Quiere Merlo. Ojo, Pellicer se da vuelta como que nos quiere ver. Merlo hace el penal y le da el título a Huachipato. Merlo y la segunda estrella. Huachipato campeón. Huachipato es el campeón del fútbol chileno. Yo le digo que quién se abrazaba, quién no se abrazaba, quién no lloraba, quién no lloraba. Y bueno, hubo un abrazo con mi hijo, después con mi nuera, después con mis nietos, después con mis bisnietos. Y después una euforia total. Momentos que no se van a olvidar nunca. No se van a olvidar nunca por buena parte de los huachipanenses. Con el terremoto, tsunami, todas esas cosas, entonces los dio una alegría tremenda. Estos muchachos que están ahí, todos son, llegar con una copa, la gente en Talcahuano se sintió, pero era lo máximo. Habían pasado 38 años el título de don Pedro Morales con ese Huachipato emblemático. Huachipato es el campeón del sur, es indudable, es innegable y ojalá lo siga haciendo en el tiempo. El abuelo trabajó en Huachipato, llegó a construir la planta, generó lazos con la empresa, generó lazos con el club deportivo, llevó a su hijo, ¿cierto?, a Huachipato. Es como una especie de tradición familiar. Un amor a esa camiseta que me la traspasó, no sé, mi padre, porque fue socio, fundador de un equipo y me fue por generaciones. Y esa industria a mí me formó como persona. Me dio la oportunidad de tener una familia. Y qué linda. Y estar con ellos ahí en el estadio es fabuloso.
Campeonato Scotiabank Apertura 2016-2017 es presentado por... Desde ahora, usa tu app Entel y disfruta del cine. Caja Los Andes, para que juntos vivamos mejor. Score Energy Drink Mojito, misma energía de siempre, pero con un sabor más refrescante. Con salud, es para todos, es para mí. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Solo por pedidos ya. Pizza XL más bebida de 1,5 litros de Pizza Hut por solo 9,990 pesos. Usa todo tu conocimiento